Buenos días, mi nombre es Amado Mejía Hernández, soy integrante del equipo número 1 y a mí me tocó lo que viene siendo el tema de retiro de sonda nasogástrica. Bueno, primeramente nos presentaremos con el paciente, ¿verdad? Este, y le ayudaremos a, ¿cómo se llama? A ponerlo en una posición Fowler, es de 45 grados, como en esta imagen. Aquí se puede apreciar la posición. Y después de eso haremos lo que viene siendo el lavado de manos correcto, ¿verdad? Que son 11 momentos que dura un aproximado de 40 60 segundos más o menos. Este, y de ahí pasaremos a pinzar lo que es la sonda, ¿verdad? Pinzaremos la sonda y después quitaremos lo que viene siendo la fijación. Este, luego solicitaremos al paciente, ¿verdad? Este, que haga ¿cómo se llama? Una expiración profunda y una expiración lenta, ¿verdad? Para nosotros poder retirar lo que viene siendo la sonda. Y pues la retiraríamos suavemente, ¿verdad? Con movimiento continuo y moderadamente rápido, ¿verdad? Y no forzar la salida de la sonda, como aquí se puede apreciar en la imagen. Quita la sonda y la está retirando con movimiento suave. Y después de eso pues efectuaremos lo que viene siendo la higiene, ¿verdad? En las fosas nasales y en la boca, ¿verdad? Aquí pues en el material pues se viene apreciando lo que... Bueno, aquí en el material pues está también como que las pinzas para nosotros poder, ¿cómo se llama? Pinzas las de estas. Luego también está el vaso para nosotros poder hacer al paciente que se haga una higiene, ¿verdad? Y después de eso pues nosotros lo que haríamos es registrar la, la técnica en la hoja de enfermería. Después pues recogeríamos todo lo que viene siendo el material, lo recogeríamos y después de recogerlo ya por último haríamos lo que viene siendo nuevamente el lavado de manos. Y pues esto sería todo. Gracias. Mi nombre es Brenda Yasmín Medina Ramírez y les explicaré lo siguiente. Bien, yo les hablaré sobre el concepto de sonda nasogástrica, pues es un tubo o catéter de plástico o de goma que se introduce a través de la nariz. Esto tiene pues fines diversos, ya sea para diagnóstico o terapéuticos. Tiene una longitud de 80 centímetros. A partir de los 40 a 45 centímetros se podrán notar unas líneas transversales con las cuales nos estaríamos dando cuenta que se está introduciendo de manera correcta. El objetivo de esta técnica es mejorar la ingesta nutricional de cada paciente y mantener su estado nutricional saludable. Vaciar, drenar líquidos, gases del aparato digestivo, vaciar el estómago antes de las cirugías y después de ingesta de tóxicos, dar alimentación a personas que no pueden hacerlo y tomar muestra de laboratorio con fines diagnósticos. Hola, buen día. Mi nombre es Madeline. Les voy a dar acerca de la función de la sonda nasogástrica. Es una sonda en especial que lleva alimentos y medicamentos al estómago a través de la nariz. Puede utilizarse para todos los alimentos o brindarle unas calorías extra a la persona. Las utilidades del sondaje nasogástrico en la atención primaria son las siguientes. Una de ellas es la nutrición enteral. Está indicada principal en nuestro medio. Se emplea en aquellos pacientes que conservan el peristaltismo intestinal, pero que no son capaces de ingerir alimentos por vía oral. Una de las otras es el lavado gástrico. Es una indicación de un uso restringido en atención primaria, de tal modo que solo se puede llevar a cabo en una institución de aislamiento con respecto a un hospital de referencia. Se recurre en ella en casos de una intoxicación oral de sustancias tóxicas o de fármacos, sospecha de una hemorragia digestiva alta,
Y por último, una necesidad de obtener cultivos gástricos ante la sospecha de una tuberculosis. De zona nasogástrica debemos utilizar todo nuestro material en la mesa de posteo para poderlo desplazar en la unidad de nuestro paciente. La selección de la sonda se va a estar midiendo en determinados calibres que se llaman range. La sonda puede venir de diferentes tipos de material, desde silicona hasta poliuretano. Las medidas más comunes en pacientes adultos son desde el número 10, 13, 14, 16, incluso 18. Es una técnica estéril, así que debemos utilizar guantes y cubrebocas. También para verificar la zona que esté en claridad gástrica podemos utilizar una jeringa de 20 o incluso de 10. También para lubricar la zona necesitaremos calea, que es esta, y para escultar un estetoscopio, que es este. Si fuera a hacer un lavado gástrico necesitaríamos agua inyectable, jeringa de asepto y una riñonera como es esta. Tanto la jeringa de asepto como la riñonera deben ser estériles. Y dependiendo de la indicación médica, si va a ser solamente para la administración de medicamentos vía oral o para la alimentación en determinadas horas, debe ser sancionada y se va a necesitar el apoyo de un tapón. Y si fuese la indicación de que sea zona nasogástrica a drenaje, se va a utilizar un Cytoplox. Eso es todo el material que podemos utilizar para el material de zona nasogástrica. Buenos días, mi nombre es Fátima y les voy a hablar sobre el proceso de la colocación de la sonda nasogástrica. Primero que nada nos debemos de lavar las manos, colocarnos unos guantes desechables y hacer una medición de la sonda. Vamos a elegir la sonda que más convenga para realizar ese proceso, o sea, buscar las medidas exactas o correctas de la sonda para realizar ese proceso. Después se le hace una señalización a la sonda y se lubrica la sonda de un extremo, que ese extremo que es donde vamos a empezar a introducir a la sonda. Se introduce la sonda por la fosa nasal elegida. Se empieza a empujar suavemente pidiéndole al paciente que realice movimientos de deglución. Esto quiere decir que se le pide que empiece a tragar saliva o tomar agua. En dado caso de que el paciente presente náuseas, nos debemos de detener y aplicar movimientos de rotación mientras avanzamos la sonda en dirección al esófago. Se continúa introduciendo la sonda hasta llegar al estómago. La sonda va de nariz a estómago y se tiene que llegar ahí. Cuando la marca de referencia que hayamos hecho ya quede a nivel de la nariz, quiere decir que hemos llegado al estómago o que ya colocamos la sonda. Y posterior a todo esto se hace una comprobación de que la sonda sí haya llegado correctamente al estómago. Yo soy Blanca Lisset Martínez López y hoy les voy a hablar acerca de las intervenciones de enfermería durante una sonda nasogástrica o cuando un paciente tenga una sonda nasogástrica. Para empezar, tenemos que las intervenciones de enfermería son aquellos cuidados o actividades que un enfermero o enfermera debe realizar para obtener un mejor resultado en cuanto al mejoramiento de un paciente. Primero que nada tenemos que registrar la intervención, es decir, apuntar la fecha de la intubación o de la colocación, el motivo del sondaje, el tipo y el calibre de esta misma. Además de limpiar la sonda de la parte externa todos los días, lavar el interior de la sonda después de cada administración de alimentación
o de medicamento, pasando de 20 a 30 mililitros de agua con una jeringa. Verificar que el tapón de la sonda o del conector esté cerrado cada vez que no se utilice. Estas actividades son de acuerdo a la sonda. En cuanto a la nariz del paciente, sería limpiar las fosas nasales una vez al día, mover la sonda haciéndola girar sobre sí misma todos los días para evitar úlceras, además de cambiar el espadrapo que fija la sonda a la nariz. También pues podríamos aplicar un poco de crema sobre la nariz para evitar que ésta se irrite. Pues puede haber incomodidades. También podemos informarle al paciente de las posibles sensaciones que puede tener. En cuanto a la boca del paciente, lo que tenemos que hacer es cepillar los dientes y lengua de mañana y noche, además de aplicar vaselina en los labios, ya que la mayoría de los pacientes que tienen una sonda nasogástrica suelen respirar por la boca, lo cual hace que los labios se resequen y se agrieten. También tenemos que pasar de 20 a 30 mililitros de agua con una jeringa para evitar que haya una obstrucción dentro de la boca o la garganta. Estas serían algunas de las intervenciones de enfermería en cuanto al cuidado de una sonda nasogástrica. Bien, ahora les hablaré sobre las complicaciones al momento de colocar una sonda nasogástrica. Pues lo primero es una colocación en el árbol traqueobronquial, otra sería una broncoaspiración, además de hacer unas lesiones traumáticas, ya sea en las fosas nasales, en la faringe o incluso en el estómago. Otra sería una ruptura de varices esofágicas. Retiro de sonda nasogástrica. Como primer paso, identificar al paciente, presentarnos con nombre, apellido, cargo y explicar acerca del procedimiento a realizarse. Colocar al paciente en posición Fowler, que es una posición utilizada con pacientes en camas articuladas que presentan problemas respiratorios. Esta postura favorece una relajación en la musculatura abdominal, permitiendo con ello que respiren mucho mejor. Realizar un lavado de manos y ponerse guantes, colocar el riñón bajo el mentón del paciente, despegar la cinta que fija la sonda, aspirar el contenido gástrico, solicitar al paciente realice una inspiración profunda, retirar aspirando con la jeringa realizando una maniobra uniforme y continua, descartar la jeringa y la sonda en recipiente con bolsa roja, ordenar el material y la cama del paciente, colocar al paciente en una posición confortable, retirarse los guantes y realizar un lavado de manos. ¿Qué tal? Mi nombre es Brenda Aguilar. Yo les estaré hablando sobre el uso de la sonda nasogástrica, algunas pequeñas recomendaciones para su uso. Estas recomendaciones van dirigidas a familias de personas que son portadores de una sonda nasogástrica o sonda gástrica para la alimentación con problemas de la deglución. Los cuidados que debemos de tener pues podría ser comprobar que la sonda está bien colocada, incorporar al paciente ya sea en cama o en sillón teniendo un mínimo de 45 grados en su postura, pero que sea cómoda. Mantenerla una postura ya sea media hora antes del consumo. Si la alimentación debemos de procurar que esté en buen estado, buen ambiente. Si está en nevera, pues debe de ser retirada media hora antes del consumo. Y si la alimentación está caliente, debemos de probarla en el brazo interno del paciente para que no queme. Administrar el alimento en un tiempo no máximo de 1 hora. Lavar la sonda nasogástrica introduciendo ya sea agua antes de empezar y después de la alimentación. Realizar pequeños movimientos giratorios de la sonda nasogástrica para evitar que se produzca alguna herida en la nariz. Realizar la limpieza diaria en la nariz y boca e hidratar los labios con vaselina. Podría ser una opción para que no mantenga alguna resequedad. Si es una alimentación
introducida a piel del estómago, la administración de la alimentación es igual por sonda nasogástrica. Realizar limpieza diaria de la zona e inserción con agua, jabón neutro, un ejemplo, y una esponja suave. Secar bien y cubrir con gasas. Girar todos los días la sonda suavemente para evitar que se peguen los bordes. Vigilar la aparición de enrojecimiento en la sonda que está insertada la sonda nasogástrica o gástrica, fiebre o algún dolor que le provoque al paciente. Algunas cosas que debemos de tener en cuenta para la introducción de este alimento podría ser el estreñimiento en más de 5 días, alguna diarrea, vómito o dolor que le pase a cualquier paciente. Si es así, pues dirigirlo en alarma a la enfermera del paciente o al doctor encargado. Bueno, pues sería todo. Nosotros fuimos el equipo número 1. Hablamos sobre este tema, sonda nasogástrica, y pues muchísimas gracias.